Se escucha ahí. Buenas noches. Bueno, una de las primeras cosas que me han pedido para evitar el tema de las personas que se conectan y se alejan, es decir, están conectados pero en realidad no están en la clase, es que a partir de la próxima semana todas las clases van a ser con video. O sea, a mí no me parece, bueno, pero también me parece razonable, digamos, ¿no? Entonces, todos van a tener que poner su video en on para que todos estemos viéndonos las caras por lo menos a distancia. Ok, eso era solo para comentarles, así que a partir de la próxima semana, supongo después del examen que tienen ustedes es el día lunes o el miércoles, el primer parcial. Hola. No habíamos fijado, creo. Sí se fijó, sí se fijó. No recuerdo si era el lunes o el miércoles, pero sí se fijó y tiene que ser antes de fin de semestre. Ah, a ver, entonces estamos aquí, nosotros estábamos hablando de ahí la tarea que es técnicas de modulación, ok. Bien, entonces de una vez vamos a poner, la tarea era técnicas de modulación. Bueno, vamos a ver, entonces, no sé dónde tengo, con ustedes, pero... ¿En qué tema estábamos? Estábamos hablando de algo de modulación. Ya vi. Ya. Sí, yo tengo aquí algo, pero hay 17, había la tarea porque yo veo que hay 17 personas que lo han presentado. ¿Sí? Es técnicas de modulación. A ver. Sí, se llama técnicas de modulación. A ver, ¿quién está de los que ha presentado? Jaime Lobo, ¿está? Jaime Lobo. Jaime Lobo, Jaime Sí, Lobo. ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime. Usted fue el elegido, el primer elegido. Tiene para mostrarnos un poquito su trabajo. Yo lo tengo aquí Sí, visualmente. ahorita lo busco, ingeniero, no lo tenía preparado porque no lo habían defendido, pero ahorita lo ¿Pero ya busco. lo defendieron esto acaso? Sí, ingeniero, el Ya día lunes. defendimos. Ah, ya. Sí, el lunes ya lo... Ah, ya, con razón, lo tengo por aquí esto es lo que se movió, se mostró, ya, ok, entonces no tiene sentido, entonces no hay tarea realmente para esta semana, Bien, porque ingeniero. el miércoles no pasamos clases por un motivo extraño. Bien, ok, vamos entonces, sigamos. Técnicas de modulación hemos conversado, ahí hemos visto y entonces sigamos. Pues. Yo voy entonces a compartir un poco para seguir avanzando. Bueno, a ver, primero antes de que se nos vaya, antes que se nos vaya la idea, definamos qué día. Por mí yo no tengo ningún problema de hacerlo, pero tiene que ser antes de fin de mes. Tenemos el lunes y el miércoles. El miércoles es 30. Estamos hablando de que podría ser el miércoles, ¿sí? Está bien, miércoles, ingeniero. Está bien, miércoles, entonces. Ya, muy bien, entonces el día yo voy a anotar aquí, miércoles 30 de junio, ¿no?
junio del 2021. Ok, bueno, ya está. Entonces el día miércoles 30. Ya queda registrado para que no haya dudas. Ok. No sé si estoy compartiendo con ustedes. No. Ok. Vamos a compartir. Entonces voy a compartir y seguiremos luego. Bien, entonces esto queda registrado, queda absolutamente aclarado de que el examen va a ser el miércoles 30 de junio y el parcial llega hasta lo que dijimos, todo lo que son dispositivos, equipos, etcétera, ¿no? De red, switches, routers y todas las configuraciones habidas y por haber de routers y switches y routers, incluyendo ACLs, incluyendo NATEO, incluyendo todo. ¿Sí? Ok, entonces ahí quedamos y eso queda ya grabado. ¿Alguien? ¿Quién es alguien? Alexandra. Bien. Seguimos hablando de la materia. Lo último que habíamos visto, ya habíamos visto la central, ¿no? Las centrales telefónicas, ya pasamos por las centrales telefónicas, ¿sí? Habíamos hablado de las necesidades o de lo que funcionaba, cómo funcionaba esto, ¿lo explicamos o no? Aparte de las necesidades que empezaron a aparecer, quizás sí, quizás no. ¿Ustedes lo vimos? Hola. Necesito por eso ver, precisamente por eso es que todos se quedan ahí mudos, entonces no sé si están o no están. Esta parte la vimos. Hola. Estoy revisando, ingeniero. Creo que no la avanzamos. A ver, hablamos de las centrales telefónicas. Nos estaba explicando modulación, ingeniero. Queda modulación. Estaba haciendo Pero no vimos modulación. Yo sé, pero ya hicimos un trabajo de modulación, etcétera. Pero la pregunta es, ¿vimos centrales telefónicas? Ya vimos todas las generaciones de las centrales telefónicas, desde las analógicas, pasando por las digitales, pasando por todo eso. ¿Ya se hizo eso? Ups. Creo que no. No tengo eso. A ver, vimos las centrales telefónicas, estábamos viendo la modulación, esto, ¿no? Hablamos de que para transmitir se necesitaba una longitud de onda, etcétera, etcétera. Y aquí, para poder transmitir, lo que se hizo fue hacer un proceso de modulación que mezclaba las dos señales y entonces con eso teníamos una antena más manejable, por lo tanto, se podía trabajar sin ningún problema. ¿Sí? Eso fue lo que se necesitaba. Y aquí vino la tarea, detrás de esto vino que se haga la tarea de modulación o no importa. Luego, bueno, esto no tiene nada que ver aquí. Elimino. No hemos hablado entonces de centrales telefónicas. No, ingeniero, porque la anterior clase fue el aliasing, eso que yo no estuve en clase y de ahí vino ya la modulación. Y como ninguno dimos en el clavo, usted ya explicó. Ya, ok, vamos a hacer bueno, pero entonces, ya. Ok, la central telefónica arranca desde el señor Graham Bell. ¿Eso sí lo vimos o no? No, creo que no lo hayamos visto. Sí hemos hecho digitalización de la voz. ¿Cómo no vamos a ver centrales?
¿sí? Antes de aliasing no hemos tenido que ver. A ver, hemos hablado de la curva sofométrica, hemos visto ¿cómo que no hemos visto las centrales? Hemos visto la topología estrella, la topología malla, la central, hemos hablado de centrales telefónicas, hemos hablado de todos los tipos de centrales telefónicas, hemos hablado de número universal. Tenemos que haber hablado de esto o no. Claro, y hemos hecho la digitalización, ¿no es verdad? Digitalización de la señal de voz, porque aquí está, yo lo tengo aquí, y luego hemos hablado de esta curva. ¿Sí? Hemos hablado de la curva sofométrica, por lo tanto hemos hablado también de la energía vocal, hemos hablado de la parte de digitalización, de hecho se ha hecho, después este trabajo de aliasing, que es el penúltimo que se hizo, hemos explicado un poco la digitalización y luego hemos hablado cómo la voz se introduce dentro de un paquete IP para convertir en VoIP. Eso sí hemos visto. Eso sí se ha visto, lo de VoIP. Sí, por eso. Entonces hemos hablado de centrales telefónicas, por supuesto. Entonces, para hablar de voz sobre IP hemos hablado de centrales telefónicas y las técnicas de modulación, que es la que ustedes hicieron. Aquí quedamos porque finalmente eso fue lo último que se vio. Y bueno, la modulación que era, aquí es donde se aclaró un poco qué era el concepto de la modulación. Y la modulación, ¿por qué se utiliza? Dijimos que era una forma inicial de adecuar el tamaño de la antena y no era por otra cosa, digamos, ¿no? Sino achicar el tamaño de la antena y se empezó a hacer el broadcast de radio y después de televisión y después, mucho después aparecieron los datos y todo lo demás, ¿no? Entonces, es una cosa antigua. Y clicamos. Hasta ahí. ¿Qué es lo que sucedió después? Lo que sucedió después es que ya habían formas, esto es una central telefónica, que normalmente una central telefónica tiene todos los elementos que tiene una central, tiene abonados, los abonados normalmente, aquí mostrado como que los abonados le llega desde la central telefónica 2 cables, siempre. Eso es importante porque por estos cables el abonado recibe no solo la información, recibe la energía, porque no necesitamos en el teléfono tener una energía, no necesitamos enchufar el teléfono. Si ustedes se han dado cuenta, el teléfono de la central telefónica de Cotas es alimentado a través de el par de cable que llega desde la central, es decir, en la central hay unas grandes baterías, unos bancos de baterías que alimentan. Por eso es que no importa si se corta la crema en la casa de uno, el teléfono sigue funcionando, ¿sí? La alimentación viene desde la central de Cotas. Y bueno, desde cualquier central, por supuesto, si fuera Cotas o no fuera Cotas, igual el funcionamiento es el mismo. Bien, entonces, ¿qué tipo de central de telefonía fija? En la actualidad estas son centrales ya modernas, todas las que existen en Bolivia son centrales digitales. ¿Qué significa que sean centrales digitales? Bueno, lo que ha cambiado es el proceso de conmutar, son circuitos electrónicos adentro y por supuesto como son centrales digitales, en realidad son computadores, tienen una base de datos donde se graba toda la información y se graba de forma básica. Hay unos registros y el registro base y la llave del registro, por supuesto, los que hacen programas, cualquiera que desarrolle, la llave es el número de teléfono, ¿no? Entonces el número de teléfono y habrá otras informaciones más de dónde se ubica, si pago o no pago, etcétera, etcétera. Ok. A ver. Don Jordan Fredis, ¿quién será? Bueno, entonces estamos ahí. Lamentablemente cada que entra alguien tengo que sacarme del... Bueno, vamos a ver si funciona. Lo voy a poner ahí para que aparezca aquí y no esté cambiando cada rato. Bien, entonces, cada vez que ocurre algún evento en un abonado, ese evento se va grabando como adicional al registro inicial, digamos, ¿no? Entonces todo eso está en la base de datos
y cada vez que el teléfono X se levanta, entonces se graba el teléfono X llamó a tal, el número, a tal la duración de la llamada fue tal, es decir, se va registrando cada uno de los eventos y cuando van a hacer la facturación, pues lo único que hacen es leer todo esta base de datos, y a esto lo que nosotros habíamos dicho que todo este proceso se llama CDR, o sea, Call Detail Record, o sea, ¿ya? Lo que tenemos es el CDR, y ese CDR es una cuestión casi estandarizada, ¿sí? Call Detail. Ok, se ve, no se ve nada, pero lo vamos a poner ahora en color. ¿Sí? SDR significa Call Detail Record, entonces la central telefónica. Todas las centrales en realidad, chicas o grandes, si son de empresas pequeñas o estas centralitas que se colocan en las empresas, todas tienen más o menos el mismo concepto. Yo voy a registrar las llamadas, quién llamó, a qué hora llamó, etcétera, por efectos de billetaje, facturación o pasarle los costos a cada uno de los que llaman, etcétera, etcétera. Ok. Bien. ¿Qué sucedió? Bueno, esto es una explicación de cómo funciona por si acaso. Habíamos dicho que las centrales telefónicas tienen y alimentan al elemento. Y entonces, ¿cómo se da cuenta la central telefónica que este señor levanta el teléfono? Bueno, pues porque es un circuito. Este es perdón, a ver, vamos a ver. Aquí está la horquilla, se llama horquilla, es el tubo que, o sea, el micrófono y el parlante están en un mismo elemento. Ya saben, ustedes se lo ponen al oído. Entonces, el peso, cuando lo dejamos colgado, cuando lo dejamos en el lugar que está diseñado para poner este aparato, lo que hace físicamente es abrir el circuito, es decir, desconecta. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos un circuito que viene desde la central telefónica y hay obviamente el cable y tiene una cierta resistencia, por supuesto. Y aquí en la central telefónica están las baterías. Un banco de baterías. Entonces, esta corriente, esta que está en rojo, no existe mientras esté así. Cuando el usuario o el abonado levanta, al levantar, este punto se une con este, por supuesto. Y entonces, ¿qué sucede? Acá hay un circuito cerrado. Y al estar cerrado, entonces se genera un flujo de corriente. ¿Sí? Un flujo de corriente. Ese flujo de corriente hace que si hay una resistencia, se genere un voltaje. Ese voltaje le indica a la central que el abonado está levantando su auricular y entonces inmediatamente le pasa alguna información adicional que normalmente va a ser el tono de invitación de marcar a través de acoples capacitivos para que no le quite, sino que lo único que le manda es el tono. Y como es alterno, entonces irá a oír, llegará aquí al tono y escucharemos nosotros en el teléfono ese tono. Y después cuando ya empiece a marcar, este tono se desconecta y empieza a enviar los dígitos para quedar aquí, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso que hemos visto, es mandar uno por uno los dígitos, etcétera. Bien, eso es cómo funciona realmente. Bien. ¿Qué pasó? Pasó con el tiempo que esta central telefónica, si bien funciona con los elementos fijos, es decir, el teléfono que está en una casa, etcétera, aparecieron necesidades, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene una casa de campo o vive en el campo o vive lejos de la central telefónica. ¿Y qué tan lejos? O sea, una central telefónica con las tarjetas actuales y con la potencia necesaria, aproximadamente tiene unos 5 kilómetros de alcance desde la central telefónica. Entonces, hay gente que tiene o vive más lejos de 5 kilómetros. Entonces, ¿qué hacer si necesitamos tener un teléfono allá? Esto fue realizado en los años 70, ¿no? 70. 80, en Santa Cruz 80 y quizás principio de los 90. Necesitaba yo llegar al barrio, no sé, el octavo, noveno anillo y no llegaba, la señal no llega. Entonces, ¿qué hago? Lo que hacían era comprarse una radio y si tenían alguien que viviera cerca de la central
o quizás, no sé, los padres, aquí están los hijos, no lo sé, o la de campo, lo que sea. Entonces, el teléfono lo llevaban a un lugar donde llegaba, dentro de los 5 kilómetros, una casa o un y ponían una antena. Y aquí ponían unas radios. Estas radios lo que hacían era recibir la señal de la central telefónica y la transmitían por radio a otro lugar, y este señor recibía y aquí tenían el receptor de la radio, y ahí estaba conectado el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Era remotizar, o sea, volver el teléfono remoto a través de radio, y funcionaba. Claro que funcionaba, y claro que funciona todavía hasta el día de hoy si quiere. Hay mucha gente que tiene, de hecho, sistemas de radio entre el teléfono y la central telefónica. Muchos dijeron, bueno, ok, si funciona así, ¿por qué no podemos dentro de un vehículo que hoy estoy en un lado, mañana estoy en otro lado, dentro de la ciudad, por supuesto, y entonces si yo tengo batería y todo, ¿por qué no así? Y si funciona, por supuesto que funciona. Pero todos estos son usuarios de telefonía inalámbrica, no hay cables entre ellos, hay solo señales de radio, pero toda esta colección de cosas la hicieron a costo del abonado, del usuario. Es decir, el usuario se compraba su radio y hacía todas las pruebas, y no era cotas. Cotas lo único que le interesaba era, te pongo una línea, vos ves si la llevas, la traes, etcétera. Problema abonado. Entonces se empezó a hacer así, y muchos en Santa Cruz, en los finales de los 80, principios de los 90, teníamos que hacer esto si teníamos que estar un poquito más lejos del rango de la central telefónica. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué radios eran? Una de las radios que más, uno de los fabricantes más usuales de estas radios era Motorola. Motorola es una empresa americana que fabrica radios desde siempre. Sigue fabricando, por supuesto. Entonces, como cada uno de los abonados tenía que hacer su trabajo, estos señores se dieron cuenta y dijeron, bueno, a ver, ¿qué tal si nosotros pudiéramos estar poniendo muchas antenas en muchos lugares y todo disperso, etcétera? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Ponemos una torre cerca de la central telefónica o en el edificio de la central telefónica, ponemos una buena antena, hacemos un sistema de control que esté controlando y tenemos la cantidad de que queramos. No, con esta sola antena manejamos a muchos usuarios. Bueno, ¿es posible? Sí, es posible, poniendo aquí tal cosa, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, ok, pero estos señores que no tienen que tener un teléfono, pues un teléfono que es un teléfono portátil. Porque fíjense que hay un concepto. Todo el mundo piensa que cuando decimos inalámbrico es portátil, y no necesariamente es cierto. Miren, esto es inalámbrico. Sin embargo, no es portátil. Tiene que estar enchufado a la energía, a la pared, etcétera. Pero hay comunicación inalámbrica. Entonces, no sé, quiero que quede claro que inalámbrico no significa necesariamente portátil. ¿Sí? Portátil es que yo tenga un elemento que además de inalámbrico, pues yo lo pueda manejar, por lo cual significa que dentro del elemento tiene que ver la fuente de energía. La fuente de energía es una batería, punto. Y de ahí entonces hay el móvil, se llama móvil porque se puede mover, es portátil, ¿no? Entonces, y además se comunica de manera inalámbrica. Bien. Entonces, al principio, ¿sí? Al principio, se utilizó una sola antena, y obviamente se puso una antena que se llama omnidireccional. Las antenas omnidireccionales son aquellas que emiten en forma de esferas. De este lugar emiten la energía en forma de esferas, creciendo, por supuesto, ¿no? Entonces sale el punto central y es una esfera pequeña, luego más grande, y luego más grande, y luego más grande. Obviamente eso lo hacen a la velocidad de la luz casi, ¿no? Súper rápido. Entonces la señal va a un lado y va al otro. Entonces el diseñador decía, bueno, pues ¿qué tenemos nosotros aquí? A esta ciudad de Santa Cruz, sí. ¿Dónde ponemos una antena que nos convenga? En el centro, pues, ¿no? En el centro. Entonces ponemos en el centro y que se propague las ondas de forma tal
que vamos a poner una antena omnidireccional que se emite en todas las direcciones. Entonces lo que se logró es que con una sola antena podría cubrirse toda la ciudad. Así fue como sucedió con las primeras empresas que empezaron a brindar telefonía inalámbrica, y después se llamó celular por otras razones, ¿sí? Entonces ponían una antena. De hecho, en Santa Cruz pusieron una antena encima del edificio Santa Cruz. ¿Quién conoce el edificio Santa Cruz? Todo el mundo, supongo. Hola, hola, hola. ¿Conocen el edificio Santa Cruz? Pregunta. ¿No? No, Inge. Es el edificio que está a una cuadra de la plaza. Es el edificio más antiguo que tiene Santa Cruz. O sea, a una cuadra de la plaza significaría en la 21 de mayo y la 21 de mayo esquina, o Velasco si quieren, y esquina, ¿qué? Esquina, ¿qué se llama? Ayacucho. No hay tantos edificios en el centro tampoco. O sea, esa esquina hay un edificio, ¿no? No sé si lo conocen, tiene 12 plantas. Ese fue el primer edificio alto que hubo en Santa Cruz. Encima de ese edificio que está justo en el centro de la ciudad, pusieron una antena de este estilo, ¿sí? Allá arriba y desde ahí se emitía, y esta empresa se llamaba Telecel. Entonces, con una sola torre llegaba a varios, como la señal llega a varios kilómetros, cubrían todo lo que era Santa Cruz desde ahí, en esa época. Estamos hablando de los años 90, inicios de los 90, 91, etc. En esas épocas ya Telecel tenía una telefónica móvil o de sistemas inalámbricos, como quieran llamarse. Y por supuesto, en las épocas los teléfonos eran muy grandes, muy caros, y en toda la troncal del país, que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en los años 91, si no me equivoco, habían 1.005, 1.010 abonados. O sea, nada más. No habían tantos como uno quisiera. Bien, entonces, ¿por qué con una sola antena ellos empezaron a brindar el servicio? Porque no era necesario más. No había gran cantidad. Es decir, si a nivel país habían 1.000 y tantos, 1.005, 1.010, a nivel Santa Cruz habrán habido 200 o 300, qué sé yo, ¿no? Para esa cantidad de usuarios no hay tanto problema. Bien. Entonces, esto ya lo vimos. A ver, ¿dónde estoy? Parece que estoy volviendo. No sé si estoy volviendo. No. Entonces estamos aquí, estamos allá, estamos acá. Y bueno, y esto es el examen. Bueno, ahora sí retomamos. Ok. Motorola fabrica entonces la primera red de telefonía, que se llamó telefonía móvil. ¿Qué es telefonía móvil? Es aquella que permite que yo con un elemento que no está conectado a la red, es decir, tiene una batería interna, me permite realizar una comunicación o realizar llamadas. En esa época solo le interesaban las llamadas desde un elemento que es y además portátil o portable. Bueno, por supuesto en la época no eran tan chicos, pero bueno, era portable. ¿Sí? Bien. ¿Qué se hacía en la primera generación? La primera generación que se instaló en Bolivia, por lo menos, era de la empresa Motorola. Trabajaba en los 800 MHz, alguna cosa así. Bueno, esta primera generación trabajaba con la idea fundamental de hacer multiplexación, de trabajar en división de frecuencia, FDMA, Frequency Division Multiplex Access, FDMA. Acá está. Ups. ¿Y qué es FDMA? Bueno, básicamente lo que hacen es, primero, este sistema, cuando ya Motorola empieza a traer su primera red de primera generación con la gente de Telecel, por supuesto, ya tuvo que haber cierta cantidad de normativas
entre las normativas que había eran las frecuencias, los rangos de frecuencia, cómo se iban a repartir, etcétera, etcétera, ¿no? Se crearon 4 rangos de frecuencia para telefonía móvil. De los 4 que estaban en 800, 850, 800, a ver, 850, 900, 1800 y 1900, si no me equivoco. Bueno, 4 rangos de frecuencia. Entonces se le asignaba un rango de frecuencias a un operador. Y este operador, por supuesto, ese rango de frecuencias que me asignaban era muy grande para llamar, para hacer una sola llamada. Entonces dividían ese rango de frecuencias en pedacitos más pequeños, o sea, portadoras pequeñas. Cada una de estas portadoras permitía, ¿sí? Cada una de ellas permitía que por ese ancho de banda que tiene, pueda circular una conversación de voz tranquilamente, o sea, sin ningún problema. Sí, entonces significaba que lo único que tenía que hacer era dividir mi ancho de banda en pedazos. Cada uno de esos pedazos podría llevar una conversación. Bien. ¿Cómo funciona el sistema de red de primera generación? Todo es analógico, ¿sí? Todo es señalización, todo es analógico. La técnica de acceso al recurso que es reducido, que viene a ser la parte de las frecuencias asignadas, lo vamos a realizar a través de un procedimiento FDMA. ¿Quién maneja esto? Por supuesto, un controlador que está en la estación base, a través y ayudado por bases de datos, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ahí? Bueno, pues tiene toda la información de cada uno de los abonados. ¿Cómo obtienen la información de los abonados? Vamos a suponer usted en su móvil, llega a, enciende su móvil. Vamos a suponer que está esto, a ver, voy a ver si lo puedo. No, no era eso. No era eso, no era eso, no sé por qué. No me da. Quiero agruparlo para que no lo pierda. Ya, ok. Entonces, este señor está apagado, y si está apagado, por supuesto, la base de datos del registro de los abonados va a decir que el abonado D está apagado. ¿Por qué está apagado? Porque no recibe ninguna información de él. Cuando este señor se enciende, en el lugar de la ciudad, se enciende. Al encender, lo primero que hace es, por supuesto, tratar de registrarse en alguna estación base. Y técnicamente decir, estoy vivo, ¿no? Estoy vivo, estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este señor lo que hace es de manera automática, agarra y empieza a mandar mensajes a través de este canal, que es un canal especial que tiene entre todos los que habían, que aquí no sé cuántos hay, 2, 4, 6, 8, 10. Uno de ellos se utiliza para esto, para este concepto, sincronización y señalización. ¿Qué significa eso? Él se enciende, va por este canal y la información a través de este canal llega a la estación base, la estación con la base de datos, y en la base de datos hay un registro, pues al igual que lo vimos anteriormente, hay un registro que está conectado, está asignado a este señor, y este registro lo que da es decir en algún lugar que está conectado, que él está vivo, ¿sí? Está online, y que está conectado, en este caso vamos a suponer que está conectado a la estación base 2, entonces ahí dirá, estoy conectado a la estación base 2, y también si estoy recibiendo de la estación base 3, y también estoy recibiendo señal de la estación base 1, hace una colección su celular de manera muy rápida, colecciona diferentes señales de radio, y se va a conectar, por supuesto, a través de la mejor de las señales de radio que reciba. Este elemento E está recibiendo de todas estas 3 antenas, está recibiendo la señal. Él hace un cálculo y dirá, bueno, a ver, la mejor señal que recibo es de BS2, y le informa a través de este canal, estoy conectándome a la BS2. También recibo de la BS1 por si acaso tiene mejor nivel de los, después de la primera, el mejor nivel segundo es este, y después el mejor nivel tercero es este, ¿no? Entonces ya va diciéndole, y eso se va registrando en este registro, en esta base de datos. Por lo tanto, si alguien quiere saber dónde está el abonado D,
Lo único que tiene que hacer es consultar la base de datos y ver dónde está el abonado B en el registro. En el abonado B dice, está en la Base Station 2. Ah, ok, ese es el área donde está este señor. Entonces, a través de esto funciona toda la cuestión de registro y sincronización. A ver, ¿cómo funcionaría una sincronización? Esta es la central por si acaso. Esto de acá que se ve es, vamos a ponerle una etiqueta, esta es la central telefónica. Es una central telefónica convencional, es decir, ¿qué significa central telefónica convencional? Lo que habíamos visto anteriormente, esta central que hace la conmutación y que en realidad lo único que le interesa a la central es a conectar el abonado A con el abonado B. Y ese es su trabajo, lo registra y hace todo el detalle, etcétera, ¿no? Entonces, una central convencional. La central está convencional, entonces lo que hace es hacer su trabajo, que es conmutar, conectar a dos abonados. Bien, ¿cómo funciona? Entonces, vamos a suponer que este señor D está conectado por acá. No lo sé, para hacernos más interesante la historia. Podemos decir que estaba conectado acá. A través de radio, por supuesto, ¿no? A través de radio. Entonces, a ver, vamos a hacer punteado para que siga el mismo orden que el anterior. Vamos a hacer eso, pero quizás más grueso. Ya. Ok, D está conectado y a través de la frecuencia que le corresponde a esta estación o a este rango de frecuencia, cada uno de ellos maneja un rango de frecuencias, por supuesto. Y normalmente tienen que ser frecuencias diferentes para que no se interfieran, etcétera. Eso ya es una parte de la tecnología de cómo lo hace. Entonces, este D está conectado a esta estación base. Todas estas estaciones bases están conectadas de alguna manera, no lo sé, a un elemento, y ya lo voy a poner aquí, a un elemento de red de telefonía que se llama, vamos a ver si lo ponemos, se llama Base Station Controller, estación, o sea, controlador de las estaciones base. ¿Qué es lo que tiene este señor? Este señor lo que tiene es una conexión de control a todas las estaciones bases, a esta, a la otra y a la otra y a la otra, a todas las que existieran. Entonces, este de aquí, controla este señor controla al otro, a todas las, obviamente hay un número máximo que puede controlar, pues, ¿no? Yo lo estoy poniendo así para que quede más o menos claro que esta estación está, o sea, las torres están todas conectadas al controlador. Entonces, cuando este señor se conecta a la estación base número tal, la comunicación fluye a través de un sistema de comunicación hasta este lugar y este está en la central telefónica, se comunica con todo el mundo. Ya. Entonces, el D ha mandado su información de su ubicación a través de un canal que está manejando esta estación base y la estación, el controlador conoce exactamente en qué lugar está etcétera, etcétera. Bien. Vamos a suponer entonces que A está registrado en la estación base número 1 y está quiere hacer una llamada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este señor A, entonces vamos a poner aquí, A quiere llamar a B. A, con minúscula A, vaya, no me deja. Llama a B, a D. D es el de abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el flujo de la llamada? ¿Sí? El flujo de la llamada sería A, que es el que queremos que llame, entonces agarra y disca el número. Entonces, ustedes saben cómo funciona el celular, ustedes discan el número y cuando presionan send recién se envía todos los dígitos. ¿Por dónde se mandan esos dígitos? Por este canal de señalización. Entonces manda a través de eso acá al sistema, llegará aquí a la base, entonces llegará a la central. Por supuesto la central, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, quieren que me comunique con D.
D está en la base de datos, sí está. ¿Está activo? Sí está activo. Ah, ok. Entonces, ¿puede recibir llamadas? Sí, puede recibir llamadas. Entonces, voy a mandarle una señalización para que le suene el timbre y ¿no? Y además veamos a ver si podemos construir un circuito. Entonces, le manda la señal. La central telefónica revisa que D está en la estación base número 3. La estación base número 3, que es esta, entonces el sistema le comunica a le dice, mira, comunícale a la estación base 3 que este señor D se mueva al rango de frecuencias y vamos a poner que se mueva a este rango de frecuencias, ¿no? Vamos a suponer. A ver si se llena. Voy a poner un color. Ya. Entonces, el sistema le asigna este rango de frecuencias y le comunica a través de este canal a este abonado, le dice córrete en frecuencias a esta que está en verde. Por ahí, cuando este señor se corre, su celular se corre, eso es automático, por supuesto. Internamente recorre a esta frecuencia, entonces él recibe el ring, 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 ¿no? Hasta que este señor responda. Una vez que responde, el abonado llamador también es indicado a que vaya a un rango de frecuencia. Si está en la misma base, será el mismo. Si no, está otro time slot, o no es time slot, en este otro rango de frecuencias, pero no importa, un canal. Entonces, A tiene un canal por el cual se va a comunicar con su propia estación base, y D tiene otro canal que también está usando este canal. Entonces, ¿quién le asigna a A? Por supuesto, la estación controladora y el base station le asignan una frecuencia, le hacen que se corra en esa frecuencia, y a partir de ese momento, si todo va bien, esta señal viaja así, viaja acá, viene a la central telefónica, en la central telefónica se hace la conexión. Una vez que se hace la conmutación, esta señal viene por acá, llega allá y se conecta con el extremo remoto, ¿sí? Entonces, a ver si lo podemos hacer, si se ve. Vamos a poner. Okay. Entonces, la llamada iniciada acá se va inalámbricamente hasta la estación base a la que está conectado. Se establece un circuito de comunicación. La central telefónica va a conmutar siempre y cuando B responda, por supuesto, porque puede no responder D. D puede dejar que suene y no responde, por lo tanto no se completa la conexión. Pero vamos a suponer que sí se completó, entonces este señor está creando todo el camino para que todos estos recursos queden para los abonados que están intentando llamarse y conversar o ¿sí? Entonces todos los recursos de la red inalámbrica se usan, ¿no? Se usa la radio, se usa la frecuencia, se usa la base de datos, se usa la central telefónica que hace la conmutación y une los canales, se usa básicamente todo. Por supuesto, esta actividad es mucho más que la actividad que realiza una central telefónica convencional, una central telefónica básica de telefonía fija. No tiene a los teléfonos moviéndose, por lo tanto no tienen nada que registrar el teléfono. El número de teléfono es lo único que se registra, porque la posición o la ubicación siempre es fija, no se está moviendo, entonces no hay nada que hacer. Sin embargo, en una red ya que tiene cierta movilidad, este señal puede estar ahora acá, pero luego puede estar acá, conectado a otra, y luego puede estar conectado quizás a la misma torre que en abonado A. Entonces, si fuera ese el caso, si D estuviera aquí, la comunicación sería muy parecida y volvería por la misma torre a este otro sector. Señor, una consulta. Dígame. ¿Cómo hace Cota tiene los fijos, ¿no? Y también esos tipazos de uno se mueve y uno sigue hablando, digamos. Claro. Porque el tipazo a mí me ha dado hasta tiquipaya, le cuento. O sea, andando en la movilidad hasta tiquipaya y no se ha cortado, debería cortarse porque creo que esto tiene cuadrantes, ¿no ve?
y cuando usted sale del cuadrante se tiene que cortar la llamada, por lo menos en lo fijo. Y, A ver, no sé, lo que pasa es que Cotas compró un sistema de telefonía móvil. De hecho, los equipos de Cotas son los mismos que tiene Tigo, los mismos que tiene Entel, son los mismos equipos. Solo que Cotas no tiene la autorización para hacer la movilidad de la telefonía. Bueno, a ver, y aquí empieza a ver el concepto de, bueno, ¿y qué llamamos movilidad? Movilidad o la telefonía móvil, como se conoce en la actualidad, es aquella telefonía que me permite, uno, de esta manera inalámbrica, conectado a la red, por supuesto, realizar conversaciones, por supuesto, ser portátil, por supuesto, y moverme. Pero ese movimiento tiene que ser continuo y todo lo que hay adentro del sistema tiene que ser transparente para el usuario. Entonces el usuario podría teóricamente moverse alrededor de la ciudad y si está conversando no debería nunca desconectarse la llamada. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema los va pasando de una torre a otra torre, etcétera, de manera que el usuario no se dé cuenta, no perciba que existe ese paso. Ese paso de celda a celda es una tecnología que solo lo tienen los sistemas móviles celulares. Y entonces eso se llama hand-off, o sea, el paso de celda a celda, sin que el abonado se dé cuenta. Ahora, Cotas cuando puso el tipazo, ellos en un principio habilitaron la opción de movilidad, porque solamente es poner un tic en el software. Pero inmediatamente cuando pusieron eso, las telefónicas celulares, ¿por qué se enojaron las telefónicas celulares que eran competencia de Cotas? ¿Quiénes? Tigo, todas las celulares. Se enojaron porque Cotas, al tener una numeración que era nada más que la extensión de su telefonía fija, porque ustedes saben, el tipazo tiene todos los números 3, no sé cuánto. Entonces, era un teléfono fijo desde el concepto, un número de telefonía fija, pero que era móvil. Entonces hicieron todo un show y la ATT les dio la razón. Dijeron, bueno, señores de Cotas, ustedes no tienen autorización para hacer movilidad. Les fajaron una multa altísima, que no me acuerdo cuánto fue. Y les dijeron, bueno, o desconectan ustedes con esa tecnología de pasar de celda a celda, o los seguimos multando, digamos, ¿no? Entonces los de Cotas tuvieron que eliminar el paso de celda a celda. Y entonces ya tenían el cuidado cuando vendían el servicio de decir, bueno, ¿sabe qué? Solo le va a servir para una cierta área, que es el área donde va a estar conectado. Entonces usted, si su casa está en el área de influencia de la estación base número 3, usted solo puede llamar moviéndose alrededor de la base 3. No sé, pues qué tamaño será el radio, eso depende de otros factores. Vamos a suponer que 1 kilómetro a la redonda. Listo. Entonces, en cualquier lugar de ese kilómetro de la redonda usted puede hablar sin ningún problema, pero si se excede de eso, se va a cortar. Ahora, obviamente, así estaba, no sé cómo está ahora, pero el tipazo es una telefonía móvil, celular, sin la opción de hacer el handoff, o sea, el cruce de celda a celda. ¿Ok? Entonces, no sé dónde es Tiquipaya, perdón, la ignorancia. ¿Dónde es Tiquipaya? Tiquipaya está adelante del Sorno. O sea, pero claro, eso fue antes que lo multen. Tiene razón usted, fue antes que lo multen, sin cortarse. Sí. Ahora se corta, sí, pero si usted vuelve a llamar y se vuelve a conectar de cualquier parte. Claro, pero no hace el proceso de manera automática porque eso está prohibido. Sí. Claro, pues está prohibido, ¿sabe por qué? Ahora, está prohibido porque Cotas cobra por llamada, no importa la duración. Mientras que los celulares cobran, todas las telefónicas celulares cobran por tiempo, ¿no? Correcto. Entonces, por eso es que no les convenía, por eso se volvió popular el tipazo. En una época todo el mundo quería tener un tipazo, ¿no? Porque finalmente es un teléfono móvil, ¿sí? Con un chip que tiene un número fijo.
Sí, Bueno. y ahora hay WhatsApp más, con todos ahora. Todo sale, por eso, pero es tienen todavía la restricción, tienen la restricción de la movilidad, pero mucha gente posiblemente lo use perfectamente porque no está saliendo a caminar por la ciudad, digamos, si está en el barrio y todo eso funciona perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, es eso, la telefonía celular que tiene entonces de extra adicional. De extra adicional tiene que, hay muchas más cosas que tomar en cuenta. En esta base de datos, donde se registra todo, se sabe en qué estación base está conectada, si está en línea o no está en línea, puede estar apagado, entonces se sabe que está apagado, porque este señor cada cierto tiempo tiene que reportarse a la central a través de este canal para saber que sigue en línea, ¿no? Sigue en línea, sigue en línea, sigue en línea, entonces de esa forma cuando el señor llame o sea llamado, la base de datos reflejará el estatus más o menos actualizado. Bien. La primera generación, esta primera generación es una generación completamente analógica, señales analógicas, y lo único que se quería transmitir era la voz. Esto fue para enviar voz a cada uno de los, y funcionaba como una extensión, y de hecho fue como una extensión de la telefonía fija. Solo que aquí teníamos la posibilidad de que no sea, que sea inalámbrica, que sea portátil y que sea móvil. Entonces, fíjense, cada uno de los conceptos tiene su razón de ser, ¿no? Inalámbrico porque no estoy conectado con hilos, ¿sí? Portátil porque lo puedo mover, llevar, y móvil porque me puedo mover a través de la red sin ningún problema, y si tiene la autorización de hacer redes celulares, ¿sí? Entonces me va a poder pasar de una celda a otra sin que se caiga la llamada. Ya está. Eso es la telefonía. ¿Sí? Bien. No sepa, el miércoles es el examen. Entonces, podríamos hacer la tarea, no sé qué tarea será, tarea número 18, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, 18. Ya, telefonía celular. Obviamente hay una que se llama segunda generación. ¿Sí? Esto se llama GSM. Lo que necesitamos son arquitecturas. Sí, aparte de hablar de qué hace cada uno, entonces la arquitectura es la forma más simple de explicar un modelo, ¿no? Entonces, ¿qué? Una cosa parecida a esta. Yo les muestro que es una arquitectura para que ustedes puedan seguirse las otras. Esta es una arquitectura. Tenemos los móviles, tenemos las estaciones, tenemos el controlador, tenemos el Switching Center, la PCT. Esta es una arquitectura. Cada uno de ellos tiene un trabajo que hacer. Esto es GSM, por ejemplo. Sí, una arquitectura de GSM. Por supuesto, ustedes la van a encontrar, la van a leer. GSM, y por supuesto hay la 2.5G, que esto se llama GPRS. La 2.75, que se llama Edge. Así aparece luego la tercera generación. Luego aparece la 3.5, G. Aparece la 3.75, G. Y aparece la 3.9. Muchas de estas tecnologías no las vendieron como otro nombre, ¿no? Luego aparece la cuarta generación. Hay unas modificaciones que no son muy visibles. Hay unas 4.algo, no importa. Después aparece la 5. Es los chips que le insertan cuando le ponen la vacuna. Y ahora dice que ya está la sexta generación dando vueltas. No lo sé. La verdad que no sé. Lo único que sé es que quinta generación hasta ahora nosotros no la tendremos. Bolivia y yo no creo que nadie se anime a colocar comercialmente la quinta generación, porque requiere mucha inversión. Son otras frecuencias, son otras cosas, y la gente no tiene plata para pagar chips adicionales. Ya tenemos voz, ya tenemos datos, y ¿qué nos puede dar la quinta generación? En vez de descargar mi película en 2 horas, la voy a descargar en 10 minutos. Sí, ¿y qué ventaja más me da? ¿La vas a pagar? Sí, la voy a pagar. Bueno, tendrá que haber una masa crítica. Como todos los negocios, tiene que haber una masa crítica, ¿no? De usuarios como para que pueda la cosa funcionar. Bien, entonces la tarea es
telefonía celular y obviamente las arquitecturas, las explicaciones, lo que sea más interesante de telefonía celular. Con eso ya vamos a estar a la par del otro grupo, que ya hemos hablado de esto y con eso entonces nos nivelamos. ¿Ok? Perfecto. Bien, entonces esto va a ser, y no se olviden que mientras vayan leyendo ya para el examen es el día miércoles. Y espero que les vaya bien a todos. ¿Ok? Si hay algo más, y si no hay algo más, entonces ya. Perdón, ingeniero, ¿puedes repetir hasta dónde? ¿Hasta dónde qué? ¿Hasta ¿Hasta dónde va a el ser? examen? ¿Hasta qué tema va a ser ese? Sí. Es el capítulo 1 de su, debe tener usted el contenido de la materia. Capítulo 1 es todo lo que es switches, routers y todas las cosas que tienen que ver con la programación de routers y switches. Ok, gracias, ingeniero. Ya, listo, Ricardo. O sea, obviamente va a entrar programación de routers, programación de switches, circuitos, teoría también. ¿Sí? A ver, hágame una wildcard para que me seleccione, no sé, por alguna cosa por ahí va a haber. ¿Ok? Ya, ingeniero, gracias. ¿Tienen que tener alguna duda más antes de tenemos un par de minutos? Nada, nada por aquí, nada por allá. Lolita, ya les digo, o sea, de nuevo la recomendación. A partir de la próxima semana, todos los estudiantes al ingresar a la materia van a tener que tener habilitada su cámara. Ok. Porque parece que hay alguna idea ahí de que las filmaciones tienen que aparecer las caras de las gentes. Que bueno, vamos a ver. Así es, así de todas maneras se hace más interactivo, por lo que entiendo que lo que están buscando es interactividad. Entonces, cuando no se ve, pues pueden estar haciendo cualquier cosa. Por último, no están en clases, ¿no? Entonces, parece que por ahí va la historia. A mí, bueno, voy a empezar a mirar quiénes están y quiénes no están, pues los voy a conocer por lo menos a distancia. Ok, señores, voy a detener la grabación entonces. En este Ya, momento, ingeniero, hasta el lunes. hasta el lunes y que la pasen bien.